Eduardo Galeano dijo en una ocasión: en la vida un hombre puede cambiar de todo, de mujer, de partido político o de religión, pero jamás, jamás podrá cambiar de equipo de fútbol. Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Meus amigos e minhas amigas presentes ao sorteio das preliminares da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. O Brasil continua a ser identificado como o país do futebol, e isso nos envaidece. Nós, brasileiras e brasileiros, amamos o futebol. Tem muitos motivos de orgulho. Temos hoje uma economia estável e em crescimento. Nos últimos 8 anos, elevamos para a classe média 40 milhões de brasileiros. Con esto el Papa va a tener que rezar para que Brasil gane la Copa. Se quiserem rezar para o Brasil ganhar a Copa, eu ficarei agradecidíssimo. Mas, por lo menos, a neutralidade. En representación de todos los mexicanos, desde hoy nos ponemos la verde. Vamos a jugar con ustedes con nuestras mejores vibras, creyendo en ustedes, porque ustedes creen en México, creen en sí mismos y tienen confianza para convertirse en triunfadores y escribir una historia de éxito para nuestro país. Les deseo el mayor de los éxitos. México cree y confía en ustedes. Muchas felicidades y éxito. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. A lo largo de este programa estaremos analizando qué hay detrás de la pasión de un equipo de fútbol. Es verdad que algunos aficionados son al mismo tiempo radicales políticos de izquierda o de derecha. ¿Por qué un simple juego puede terminar por desbordar los ánimos en acciones violentas? Yo soy Luis Cárdenas, esto es Punto Cero. Comenzamos. En el caso particular del peso, lo que hemos visto es que se exageran los movimientos. La Secretaría de Marina Armada de México informa... Cártel de Jalisco Nueva Generación. Aprobado en lo general y en lo particular. 9 en contra. El presupuesto de egresos de la Federación para 2014. Yo creo que sí, porque son de diferentes razas, ¿sí? Y eso provoca que no todos los aficionados o los mismos integrantes de los equipos sean, bueno, pues todos de la misma idea, ¿no? Entonces yo creo que sí hay discriminación. Sí, hay mucho racismo, hay mucha discriminación en el fútbol. Se ve en todos los estadios, bueno, en todo el mundo, se ve más en Europa, también aquí en México, ¿no? Por supuesto que no. Digo, es un deporte, no hay que verlo como un deporte, no hay que verlo como una pasión, ni mucho menos como un factor que influya en el ánimo político del país, ¿no? Pues yo pienso que no tiene nada que ver con la política. Pues es muy aparte de lo político con lo de la cuestión deportiva. No, en lo absoluto. Definitivamente el fútbol es un deporte y la política es otra cosa. Te lo digo así, ¿crees que el fútbol incite ánimos políticos de discriminación o de odio? No, yo creo que no, el fútbol es pasión, es un arte, es un deporte muy padre. Son mundialmente conocidos los grupos de hooligans que aterrorizaban poblaciones enteras cuando jugaban equipos de fútbol de Gran Bretaña.
en la historia negra del balompié. Se inscriben también las hordas de aficionados italianos que llevaban mantas a favor del regreso del nazismo. A lo largo de la historia, el fútbol ha gozado de una gran popularidad a nivel mundial y por lo mismo nunca ha estado ajeno a los intereses políticos o sociales. El común denominador en la política y el fútbol es el pueblo. Por ello, este deporte se ha convertido en la plataforma ideal para dirigentes, jugadores, periodistas, luchadores sociales e incluso para crear adhesiones y movimientos proselitistas. Los ideales se ven reflejados en los cánticos y consignas que se escuchan en las gradas de un estadio y en las calles con la confrontación política. Tal es el caso del Barcelona de Cataluña con el separatismo o el Club América con Televisa. En Israel, por ejemplo, es tal esta influencia que los partidos políticos tienen su propio club de fútbol. Como todo, esta relación fútbol y política tiene su lado negativo, ya que el deporte, consideran algunos, puede hacer que el pueblo se mantenga adormecido, mientras las clases dominantes cumplen con sus objetivos particulares. Bajo este argumento es que las corrientes políticas de izquierda estigmatizan al fútbol porque emboba a sus seguidores. El vínculo es tan estrecho que incluso en Latinoamérica se han dado casos en los que los gobiernos han caído o han sido depuestos tras la derrota de la selección nacional, y ni qué decir de las porras de los equipos. En Alemania e Italia, por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, se dieron varios cambios, principalmente en el ámbito político y social, con la fuerza que cobraron los regímenes totalitarios por encima de los gobiernos democráticos, cediendo terreno al nazismo y el fascismo. El primero, una idea original de Adolfo Hitler que apoyaba la militarización del pueblo y el racismo. El segundo, liderado por Benito Mussolini, que pretende aprovecharse del miedo y la frustración de las personas para recrudecerlos a través de la violencia, la represión y la propaganda. Aunque estas dos corrientes son más comunes en Europa, en América también se llegaron a dar casos de grupos que simpatizaban con estas ideologías. Así se dio el surgimiento de culturas como los neonazis o los skinheads. Los neonazis suelen utilizar símbolos como la suástica o la cruz celta, además de un lenguaje con la utilización de números como el 88, que al ser la octava letra del alfabeto le da el significado de Heil Hitler, o el número 18, que significa Adolfo Hitler. En algunos estadios del este de Alemania llaman judíos al club rival o emiten sonidos de mono contra los jugadores negros. We'd live and die for Friday night, off to the pally and have a fight, dance to reggae most of the night. When we were skins. Los skinheads tienen como característica el gusto por la música jamaiquina, la violencia, ciertas marcas de ropa y las motos. Además, claro está, de sus cabezas rapadas. Fundados a mediados de los 60, la mayoría tiene entre 15 y 16 años, y tras el triunfo de Inglaterra en el Mundial de 1966, cada vez más jóvenes empezaron a acudir al estadio para apoyar a sus equipos como el Arsenal y el Chelsea. Las peleas con los seguidores del equipo contrario derivaron en otra tendencia o cultura conocida como los hooligans. Este movimiento provocó varias tragedias, como la que tuvo lugar en el estadio de Hillsborough en Inglaterra en 1989, donde murieron al menos 93 personas durante una semifinal de la Copa FA que disputaban el Liverpool y el Nottingham Forest. Previamente, en 1985, 39 personas mueren durante la final de la Copa Campeones de Europa entre Juventus y Liverpool. El comportamiento de los hooligans fue modelo de importación para los hinchas del fútbol. En América Latina, este fenómeno de las barras bravas llegó primero a Argentina y se extendió a países como Colombia, Chile y Perú. A pesar de todos los hechos violentos que se han presentado en torno al fútbol, cometeríamos un grave error si lo consideráramos la causa de los males, ya que la violencia no nace dentro de este deporte, sino que aparece en su entorno, padeciendo las consecuencias de las tensiones sociales que terminan por explotar ante la congregación de las masas. Hablamos sobre Brasil y la Copa del Mundo. Nuestra página de internet www.0tv.com. Regresamos con más. Se descuelga un ucraniano, burla al portero, se queda solo ante la portería y en vez de anotar, porque ya habían ganado el partido por el marcador, tira la pelota fuera del campo, o sea, desprecia el gol.
como diciéndole a los enemigos, nuestra venganza es no ser como ustedes. Nosotros no los liquidamos, somos diferentes, los podemos perdonar. ¿Qué pasó con los ucranianos? Y eso, fíjate, inmediatamente después los llevan a un campo de concentración, varios de ellos mueren en el campo de concentración. Según la leyenda, todos fueron fusilados al término del partido. No fue así, eso se investigó. Bueno, pues ya estamos de regreso en Punto Cero. En estos momentos nos encontramos en el Colegio Nacional y estamos con uno de los intelectuales más importantes y más influyentes de este país. Es un verdadero honor estar hoy con Juan Villoro. Mi querido Juan, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Cero. Gracias a ti, Luis. Muy contento de estar contigo. Oye, pues estamos en plena época mundialista. Y a propósito de la época mundialista, yo creo que vale mucho la pena hablar de tu libro, Balón Dividido, en donde pues comienzas a discutir y también a analizar varias cuestiones en torno al fútbol, porque no es únicamente un juego, tiene una máscara social, tiene una máscara que a veces pues termina en cuestiones xenofóbicas. Es un tema interesantísimo. Cuéntanos un poco primero sobre Balón Dividido, si nos permites, Juan. En Balón Dividido yo trato de ver la relación entre el deporte y la afición que lo rodea, o sea, por qué este deporte tiene tal grado de influencia en el planeta para bien y para mal. Pensemos en las muchas repercusiones económicas, políticas, sociales que tiene y también en su aspecto más positivo, en la reserva que representa para nosotros de infancia, de comunidad, de relaciones tribales que a veces nos hacen mucha falta en esta sociedad de consumo tan industrializada, masificada, llena de rutinas. Yo me imagino que los futbolistas que comenzaron jugando de manera amateur jamás pensaron que se iba a llegar a los grados de comercialización que hoy tenemos. Por otra parte, el juego era muy diferente en cuanto a la dinámica misma, se jugaba muy despacio. Cuando nosotros vemos filmaciones de los partidos de los años 50, todavía hechas en cine, o las primeras transmisiones de televisión, nos sorprende que de pronto parece que juegan en cámara lenta. El fútbol se ha acelerado en su dinámica. Por otra parte, tiene características diferentes como la globalización, no solamente por la cobertura que se da del fenómeno, sino porque los equipos son escuadras multinacionales. La mayoría de los grandes jugadores de África juegan fuera de ese continente. Muchísimos jugadores de Sudamérica también militan en ligas de otros países. Entonces, este fenómeno también de la globalización ha cambiado mucho el juego y sobre todo la vertiginosa, pienso yo, especulación económica que ha rodeado el deporte. Es lo que también ha cambiado mucho la ecuación respecto a lo que vale un futbolista. A mí me sorprende mucho, Luis, cuando un futbolista de pronto dice, quiero ser el mejor pagado de mi equipo. O sea, no dice quiero ser el mejor, exacto, sino el mejor pagado es el que triunfa más. Incluso hay muchos problemas al interior del vestidor por esto. Cuando Neymar llegó hace poco al Barcelona y se descubrió lo que ganaba, jugadores que han triunfado en todo, 2 veces campeones de Europa, 1 vez campeones del mundo, se dieron cuenta de que un chamaco de 21 años cobraba más que ellos. ¿En qué punto crees tú que el fútbol comienza también a ser una cuestión política, una cuestión ideológica? En los 50, me imagino, la Guerra Fría, el fascismo en contra pues de la democracia, la Guerra Fría, en fin, muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Sí, el fútbol, como todo deporte que convoca multitudes, pues ha estado sujeto a manipulaciones, ¿no? Mussolini lo hizo durante el Mundial de Italia. En la Segunda Guerra Mundial también se utilizó el fútbol incluso para levantarle el ánimo a las tropas. En Balón Dividido yo cuento la historia de un partido que se conoció como el Partido de la Muerte, porque se llevó a unos futbolistas ucranianos que vivían de panaderos en esos tiempos del amateurismo, que habían caído presos en manos de las tropas alemanas, a disputar un partido contra jugadores alemanes mucho mejor alimentados, y era una manera que tenían los alemanes de entusiasmarse a sí mismos, y de alguna manera les dijeron a los ucranianos, compitan, pero no vayan a cometer
el desacato de tratar de ganar este partido, ¿no? Incluso empezaron jugando muy bien, en el medio tiempo los fueron a amedrentar, pero los ucranianos dijeron, lo único que tenemos ya es nuestra dignidad y vamos a tratar de defenderla en el campo. Y hubo una jugada que fue la que más les dolió a los alemanes, en donde se descuelga un ucraniano, burla al portero, se queda solo ante la portería y en vez de anotar, porque ya habían ganado el partido por el marcador, tira la pelota fuera del campo, o sea, desprecia el gol, como diciéndole a los enemigos, nuestra venganza es no ser como ustedes, nosotros no los liquidamos, somos diferentes, los podemos perdonar. ¿Qué pasó con los ucranianos? Y eso, fíjate, inmediatamente después los llevan a un campo de concentración, varios de ellos mueren en el campo de concentración. Según la leyenda, todos fueron fusilados al término del partido. No fue así, eso se investigó mucho tiempo después, en los años 60 apenas empezó a cubrir esto, se supo más o menos lo que ocurrió, pero la verdad es que fueron llevados a un campo de concentración en condiciones terribles donde muchos de ellos murieron. Pero bueno, se jugaron la vida con ese partido. Entonces también hay este atisbo de dignidad. En México podemos ver un caso que me parece importante recordar. En la inauguración del Mundial de 1986, Luis, se le dio una rechifla absoluta al presidente Miguel de la Madrid, que no había sabido enfrentar el desafío del terremoto del 85, que se tardó en recibir la ayuda internacional. En nombre del vigoroso pueblo mexicano que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol. La gente estaba contenta en el Estadio Azteca, no era una congregación política y sin embargo fue una especie de referéndum de un público harto de la inoperancia gubernamental y se convirtió en un plebiscito organizado desde el Estadio Azteca. Yo creo que ahí surgió de algún modo el partido del temblor, o sea, no había una ideología definida, pero había una masa crítica que ya estaba anunciando que en este país el partido único ya no tenía sentido. Entonces hay veces también en que el fútbol sirve para expresar energías políticas positivas. Los estadios exacerban las pasiones sociales, no las crean, pero son un poco como los espejos de las ferias que agrandan las imágenes. Entonces, de pronto, al cobijo de la multitud, mucha gente lanza consignas primitivas que no se atrevería a decir en soledad, ¿no? O afirmar con su propio nombre. Un poco lo que pasa en las redes sociales con la posibilidad del anonimato, ¿no? Donde tú puedes linchar impunemente y nadie sabe quién eres porque puedes firmar con un alias que parece un cyborg, ¿no? Así, incluso con números. Nadie, ¿no? Exactamente. Entonces, en los estadios muchas veces pasa esto. Se acaba de castigar al Santiago Bernabéu porque en la semifinal de la Champions aparecieron banderas nazis en una de las tribunas. En otro partido se le lanzó un plátano al jugador Dani Alves, ¿no? Como que es obviamente una ofensa racista. Él tuvo el buen sentido del humor de comerse el plátano frente a la tribuna. Sí, burlándose inclusive del hecho, pero que no deja de ser preocupante. Entonces, efectivamente, el fútbol yo creo que tiene anticuerpos contra la modernidad, lo cual es sano en el sentido de que nos permite establecer contacto con lo que hemos sido, tanto en lo personal, el niño que concibió ciertos héroes, como en lo colectivo, ¿no? La horda del comienzo, la tribu. En la sociedad del espectáculo es muy difícil que ciertas cosas tengan la misma importancia que los temas principales. O sea, vivimos en una sociedad que consume estrellas de cine, que consume deportistas, excepcionalmente algún político o casos muy raros como el actual del Papa Francisco, que es un líder espiritual que evidentemente tiene un éxito masivo muy grande y una repercusión mediática muy singular. Pero es muy difícil que haya una noticia que tenga que ver con la construcción del país, con la discusión de una ley, con problemas puntuales que son muy urgentes, que alcance el grado de repercusión que tienen los escándalos o las grandes noticias deportivas y mediáticas. Eso es muy complicado. Entonces, esto lleva a que muchas veces se utilice el espectáculo, las noticias como una cortina de humo. En México, el Fobaproa y la primera iniciativa de reforma de la ley
relacionada con el tema de los energéticos, se aprobaron el Día de la Virgen de Guadalupe, que es un día en que la gente está distraída, que está haciendo otras cosas, ¿no? Durante el Mundial, probablemente de manera más o menos selectiva, se utilicen ciertos partidos para discutir otras cosas. Evidentemente eso es negativo, pero eso habla de nuestra pobreza política, ¿no? Claro. Y de la incapacidad. Creo que tenemos un Congreso que no sabe discutir. Eso es un Congreso que aprueba leyes en fast track, que incluso se sirve de tecnicismos para que cada vez sea más difícil refutar e incluso entender lo que están aprobando. No es el caso de la iniciativa y la de telecomunicaciones, ¿no? Cuando te hablan de must carry, must offer, te dicen que una empresa es preponderante. La mayoría de la gente no sabe de qué se está discutiendo. Es una gran paradoja de la ley de comunicaciones que no se sepa comunicar, ¿no? Pero bueno, tenemos este país donde el Congreso no es una casa de la palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra parlamento alude justamente a eso, a hablar, ¿no? Y ahí hay un déficit muy grande y efectivamente el fútbol se puede incorporar a las muchas cortinas de humo que nublan la discusión en México y permiten que las cosas se resuelvan en lo oscurito. Juan Villoro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Punto Cero. Gracias a ti. Regresamos. Del conocimiento público. La Copa del Mundo, que comenzó este jueves y durará un mes, podría sumar apenas 0.2 puntos porcentuales al crecimiento económico de Brasil este año. La justicia brasileña quiere, después del Mundial, transformar el estadio de Manaus en una cárcel provisoria para hacer frente al hacinamiento penal. El estadio, que tiene una capacidad para 44,000 espectadores, serviría como una primera parada para los condenados antes de su reclusión definitiva. La Asociación de Prostitutas del Estado de Minas Gerais celebró un convenio con el Banco Estatal de Caixa Económica Federal que permitirá a las prostitutas convertirse en microemprendedoras con derecho a jubilación y licencia médica si facturan en blanco. No se descarta que ese acuerdo piloto se extienda a otros estados brasileños. La pasión por el fútbol es un hecho generalizado en el planeta. Prácticamente todos disfrutamos de un buen juego y, por supuesto, nos emocionamos, a veces hasta el borde de las lágrimas, con el resultado final. El problema está cuando esta pasión termina por llevarse al extremo, cuando vemos al rival en la cancha como un enemigo de guerra y no como un contendiente deportivo. Como siempre, la mejor opinión viene de un ciudadano informado sobre el tema. Como siempre, la mejor opinión viene de usted. Yo soy Luis Cárdenas. Nos vemos la siguiente semana.